Javier Carrera, alcalde de La Bañeza, cabecera de comarca de una de las zonas afectadas en los incendios de este verano, precisamente el incendio que más hectáreas ha calcinado en la historia de España, entre las provincias de Zamora y León. No sé cuál es el balance general de cómo se vivió el incendio en las comarcas bañezanas. No sé si conoce los daños materiales que han podido verse o las cosas materiales que han podido verse afectadas. Pues por supuesto que lo que ocurrió es algo que nadie nos lo imaginábamos, nadie lo esperaba y que ha sido traumático para toda esta zona. Pero ha sido traumático tanto la parte que ha pasado en León como la parte de Zamora que pega con nosotros, porque somos estas dos zonas del sur de León y norte de Zamora estamos muy interrelacionadas de generaciones, por temas familiares, por temas económicos, de cercanía, y hay un límite provincial, pero hay mucha relación. Entonces, para nosotros ha sido un trauma, porque todo lo que es nuestro mundo, pensad, lo que casi la mayoría de las personas que ahora están vivas han conocido, se ha visto calcinado un patrimonio que se ha trabajado mucho por tener, por conservar, y que al final es de todos, y además en lo económico también pues afecta, porque afecta mucho también todo lo relacionado con el tema turístico, con el tema paisajístico, pero también con el tema agrario o ganadero, sobre todo el tema de la miel y bueno, y también de la ganadería. Entonces, bueno, pues los daños han sido, yo no te podría dar cifras, sé que han sido cuantiosos, porque ha afectado tristemente incluso a poblaciones, pero bueno, en ese sentido, después de ese primer golpe y esa primera sensación de catástrofe, creo que la respuesta por parte de la Junta, que en eso le ha correspondido a ello, tanto desde la Consejería de Agricultura como desde la Consejería de Medio Ambiente, ha sido rápida, eficaz, y desde Economía, y se está intentando solucionar, que creo que es la manera de que una administración pueda ayudar una vez que ha ocurrido. Tenemos que pensar en futuro, en que no vuelva a pasar, pero por supuesto en un primer momento solucionar lo que ha ocurrido. Y por lo demás, pues bueno, sí que nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre lo que ha pasado y sobre el futuro, porque como te digo, ha sido algo que lo que es colectivamente ha impactado, porque es como que todo tu mundo se ha venido abajo. La Bañeza fue ciudad de acogida para aquellas personas desalojadas que no tenían dónde ir. No sé cómo fue la coordinación de aquellos momentos con el resto de organismos. Por parte del Ayuntamiento, yo creo que demostramos una lealtad institucional a todas las administraciones. Nos coordinamos con la Cruz Roja en el tema de poder dar cobijo y alimento y todo lo necesario, ¿no?, para las personas que se desplazaron, y creo que en eso, por nuestra parte, ha sido ejemplar. Yo creo que en estos casos, después a toro pasado, que se han hecho muchos comentarios, creo que en este tema no se puede hacer un arma arrojadiza. Esto no es una cuestión política. Tenemos que pensar como sociedad en mejorar siempre, en tener esos mecanismos de respuesta ante circunstancias que es muy difícil que ocurran, pero que pueden ocurrir, y mejorar para el futuro. Pero siempre todo visto desde un punto de vista global, como una sociedad que somos, como un pueblo, y siempre, eso sí, desde las instituciones. Creo que esa falsedad que se ha extendido de que el pueblo salva al pueblo, está claro que la administración al final es el pueblo, está compuesta por personas que son las primeras que sienten lo que está ocurriendo, y que se ha demostrado estos días de diferentes administraciones. Yo he visto empleados de muchas, de la Junta, de la UME, de Diputación, de servicios sociales también de la Junta, he visto también todos los voluntarios y todo, por supuesto, el personal nuestro municipal que se ha volcado. Esa gente es la primera, porque encima lo siente lo que está ocurriendo, que se ha volcado por intentar ayudar. Lo que está claro que estos días, hace poco, hemos tenido aquí una reunión del plan de autoprotección de la Junta de Castilla y León, desde la dirección del 112 de Irene Cortés, y está claro que lo que tenemos que darnos cuenta que para responder efectivamente hay que estar preparado, tener medios y sobre todo coordinarnos, pero siempre los profesionales, las personas que saben. Y ahí el Ayuntamiento puso todos sus medios a disposición del CECOPI provincial, y nos manejamos en las circunstancias que ellos nos iban indicando. Luego también
Por supuesto que he de agradecer la colaboración con otros alcaldes. Nosotros nos pusimos a disposición de otros compañeros de otros ayuntamientos y ellos también, hubo otros ayuntamientos que a lo mejor no estaban afectados, que también se pusieron a nuestra disposición y que he de agradecer esa colaboración. Al final la administración local es la que está en la calle. Ya lo vivimos con la pandemia. Aquí, desgraciadamente, por culpa de la pandemia, hay que recordar que Bañeza fue posiblemente de los sitios más afectados de España en porcentaje, pues sabemos lo que es eso. Entonces, tenemos que dar esa respuesta al ciudadano e intentar que con nuestros medios pues bueno, poder dar esa cobertura siempre que podamos. Pero claro, para eso sí que necesitamos también pues, la Administración autonómica y la Administración central. Llegaron a atenderse más de 3.000 personas desalojadas. No sé si en algún momento, desde el ayuntamiento o desde los organismos, se temía porque llegase a haber un momento en el que hubiera falta de recursos para darle un servicio a estas personas. Más que eso, hubo un momento de... Nunca, esa sensación nunca la hubo, a pesar de que pues, lo volvemos. Desgraciadamente ahora las redes, que están muy bien para que la gente pueda acceder a información y demás, también sirven para que ciertas personas intenten crear el caos. Yo esos días vi mucha gente, aunque sean grupos pequeños, pero sí que intentaron crear el caos, que al final lo único que hacen es daño a los demás, porque generan incertidumbre. En ningún momento nunca hubo escasez ni de alimentos, ni de medios, por una razón, porque afortunadamente somos un país bastante fuerte, con recursos, lo que hay que coordinar, pero creo que tenemos que estar orgullosos de lo que nuestra sociedad ha conseguido y existen esos medios. El ayuntamiento siempre puso a disposición todos los alimentos que necesitaba, toda la cobertura, todo lo necesario. Colaboramos con la Junta nos respondió en todo lo que necesitamos, en todo momento luego, tanto desde Servicios Sociales de la Junta como desde Sanidad, también se nos dio cobertura para poder atender a esos desplazados. Sí que hubo un momento de caos, pero yo creo que fue en general, porque, vuelvo a decirlo, yo en concreto digo el martes, porque fue tal el aluvión de personas que se acercaron aquí que en su momento, no caos, no es eso exactamente la palabra, pero sí hubo un momento de parecer que era un tsunami que se nos tiraba encima. Bueno, ahí demostramos que no, que fuimos capaces de resolverlo, pues, hubo que pensar. Me acuerdo el momento en el cual me reuní con el coordinador, el cual agradezco, de la Cruz Roja Autonómica, que nos ayudó y que estuvo aquí esos días, con mi concejal del área de Seguridad Ciudadana, con Elena Bailez, y ambos pues nos sentamos y los tres coordinamos y cómo podíamos afrontar esa masa de gente que de repente, en menos de media hora, nos llegó. Claro, nadie esperaba lo que ha ocurrido, pero la verdad que la situación del fuego, que ahora habrá que analizarlo, o sea, sería casi impensable en nuestra mentalidad lo que ha ocurrido, es que no ha ocurrido en siglos. Entonces, bueno, pues sí que ciertas circunstancias han permitido que se produjera, digamos, la tormenta perfecta, porque hay que también tener en cuenta que sí hubo en esos días pues, las temperaturas idóneas y la fuerza del viento necesaria para que ocurriera. Y creo que, bueno, pues sí que ese momento, digamos, fue crítico, vamos a denominarlo crítico, pero creo que resolvimos muy bien, asumimos la cantidad de personas que se nos acercaron, porque hubo una gran coordinación. Yo vuelvo a decir y he de insistir y agradecer al personal municipal, a Protección Civil, a los voluntarios de Cruz Roja, que estuvieron aquí y colaboraron y al final había una cadena de mando que era lo que permitió, que es lo que quiero transmitir a la gente. Organizándonos podemos intentar solucionar mejor los problemas. Y así fue lo que se hizo. Se recibió a esas personas, se les dio cobertura y no pasó nada. Pero claro, es verdad que ese momento crítico nadie lo espera. Estuvimos, como antes me preguntabas, y bueno, a menos de 2 kilómetros del centro de la Plaza Mayor de La Bañeza. Entonces, la sensación de oscuridad que se produjo, de humo, eso claro, a la población le afectó y hubo un momento que fue muy crítico. Se quedó muy cerca el incendio de llegar a La Bañeza, en el municipio de al lado, Santa Elena de Jadmuz, creo recordar, y no sé cómo podría haber afectado que hubiese llegado al municipio de La Bañeza, donde estaba montado todo el dispositivo para ayudar a las personas que estaban desalojadas. No sé si llegó a haber miedo entre los vecinos del municipio de una posibilidad de que llegasen las llamas a afectar a La Bañeza. Miedo no, pero incertidumbre y sí cierto recelo sí que hubo. Y yo creo que ahí, pues bueno, las decisiones que se tomaron fueron claves.
cuando a nosotros se nos advirtió que ya estaba en el término municipal, porque al final estuvimos casi no rodeados, pero prácticamente lo que es la zona suroccidental estuvo totalmente del término municipal pues, en peligro. Entonces ahí la decisión que fue que nuestros medios municipales fueran a ayudar a otros municipios. Como tú has dicho, ayudamos a poblaciones en el término municipal de Santa Elena de Jamuz y a Jiménez de Jamuz, pero estuvimos en San Martín de Torres, estuvimos ya hacia la Valduerna ayudando en Palacios de la Valduerna, en el Ayuntamiento de Villamontán, pero estuvimos en lo que es Miñambres, estuvimos en Tabuyuelo, Herreros de Jamuz, Quintana de Marco, ayudamos a San Esteban con un tema logístico. O sea, nosotros en ese momento, el Ayuntamiento de La Bañeza, ¿cómo no va a ayudar a los que son nuestros paisanos? Eso es. Entonces, es en ese momento en el cual hay que tomar esas decisiones y digamos, los términos más legales pues quedan en un segundo punto, en el sentido de que mi capacidad termina donde termina mi término municipal, pero en coordinación con mis compañeros de otros municipios, la ayuda nuestra fue para allí y creo que fue crucial para ese primer golpe hasta que llegó otros servicios, que eran enviados por el CECOPI, lógicamente, y llegaron muchos medios y se paró. Bueno, pero sí es verdad que lo tuvimos aquí a las puertas. Entonces, ese momento de caos, vuelvo a decir, de que llegaba, de que no sabíamos... Sí, de esa incertidumbre. Incertidumbre, porque es que es algo que prácticamente para nuestra forma de entender imposible que ocurriera. Pues lo tuvimos que tomar esas decisiones y yo creo que fueron acertadas y el personal municipal con sus medios de extinción pues ayudó en muchas poblaciones a evitar que por lo menos a contener hasta que llegaron los servicios que eran los que tenían que llegar más profesionales y poder ayudar. Respecto a esto, no sé cuál fue la estrategia del ayuntamiento para intentar mantener informados a los vecinos sobre cómo avanzaba la situación. Y mirando un poco más atrás de los incendios, no sé si cree que en los últimos años se ha llevado a cabo o se ha invertido lo suficiente en materia de prevención de incendios para evitar este tipo de incendios forestales tan graves. Lo primero que, como bien decías, si hubiera pasado y no se hubieran tomado esas decisiones, hubiera sido el caos, porque dime cómo consigues desalojar no 10.000 o 11.000 personas que tiene la población censada de La Bañeza, sino todas las personas que en esos momentos estaban de vacaciones aquí. Estamos hablando de 30.000 personas. Hubiera sido el caos total, pero a nivel ya provincial, a ver cómo conseguías con tan poco tiempo sacarlo. Entonces, bueno, pues yo creo que vuelvo a insistir, las decisiones que se tomaron fueron acertadas, se coordinó con el CECOPI, y el CECOPI, pues nosotros agradecidos todo el apoyo que se nos brindó, y al final, pues lo que ocurrió y lo que se tomó esa decisión fue pues para evitar ese caos. Que me repites esa pregunta, disculpa. Sí, no, ¿cuál fue la estrategia para mantener informada y garantizar la seguridad de los vecinos frente a la situación? Importante, claro, nosotros recibíamos la información porque tampoco era el momento. En esos momentos el CECOPI está a otras cosas, que es evitar el problema. Entonces la información nos iba llegando pues en la medida que era necesario, porque creo que en esos momentos el exceso de información o de rumores es malo. Entonces nosotros teníamos una serie de horas cuando asumimos nosotros dar la información a la gente. En un momento dado, pues, por unas circunstancias, tuvimos que dar el paso adelante y asumir nosotros el hecho de ir informando a los desplazados. Pues lo que íbamos haciéndolo era en ciertos momentos y cuando teníamos la información real. Verídica, sí. Sí, porque hubo momentos que a lo mejor pues, se había quedado a una hora y por circunstancias habían cambiado la dirección del viento. Eso es, entonces se esperaba a poder informar. Y entonces yo creo que en eso sí que se trabajó muy bien para el tema de dar tranquilidad a la gente. Y ahí sí que el servicio del 112 de psicólogos tenemos que estar muy agradecidos porque nos ayudó mucho también a poder que la gente entendiera la situación en ese momento. Entonces, lo que se intentó es que las diferentes, digamos, personas que estábamos en ese dispositivo, tener todos claro lo que queríamos transmitir y que solo hubiera un interlocutor, porque si no, es cuando hay problemas. Y también respecto a esto, sobre las críticas que se está recibiendo ahora a la Junta de Castilla y León por la gestión de los incendios, no sé si cree que la Administración autonómica actuó de forma rápida y con todos los medios necesarios para frenar las posibles consecuencias que pudiesen tener estos incendios. Creo que desde la Junta de Castilla y León pues, se actuó
pensando en el ciudadano, pensando en el territorio y pensando en ayudar a la gente con todos los medios que tenían y además en todo momento. Y además en un clima, desgraciadamente, que es que lo vuelvo a decir, hostil, porque es triste y no está muy bien lo que voy a decir ahora políticamente correcto, pero se intentó utilizar, y eso me parece de deslealtad absoluta, por personas en la situación para atacar a otras formaciones políticas. Yo creo que ahí hay que ser leales, todas las instituciones, la Junta de Castilla y León y además la consejería que lleva esas circunstancias, sé que siempre es leal con otras instituciones, pero creo que desde otros lugares o otras personas se intentó atacar y en ese momento lo que había que hacer era resolver. Y sé que en todo momento la Junta de Castilla y León estuvo pendiente, además a la cabeza el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que estuvo sobre el terreno para evitar la circunstancia y para ayudar, para lo que está, para ayudar a la gente. También respecto a esto, no sé qué cambios deberían hacerse en la gestión forestal para que esto no vuelva a suceder, ya sea aquí, en el Bierzo, que también se vio muy afectado, o en cualquier otra zona de la comunidad autónoma. Todos los años se preparan en los presupuestos para tener. Está bien que se aumenten esos medios, por supuesto. Ahora, lo que queda por hacer es lo que vuelvo a decir, porque se ha intentado focalizar en la Junta de Castilla y León lo que ha ocurrido, pero ha ocurrido en más lugares de España. Lo que hace falta es que a nivel nacional la Administración central, el Gobierno central, tenga claro lo que quiere y ayude a las autonomías, que son las que están en el territorio, que a su vez ayudarán a las diputaciones y a los ayuntamientos a poder tener esos medios y a realizar esos operativos. Pero lo que no se puede es, así de claro, estar en otro lugar esperando a ver qué ocurre y cuando tú te caes, ir y decir, te has caído. No, desde el principio hay que ser leal institucionalmente y ayudar a la otra institución. Y no se puede focalizar en una autonomía, sea la Junta, sea el gobierno que sea autonómico, algo que al final tiene que ser una competencia que viene desde el gobierno central. Yo soy partidario de la descentralización. De hecho, falta una tercera descentralización en España que no se ha realizado, que es hacia los municipios. Y que sería importantísima, que en otros países existe esa descentralización hacia los municipios. Pero en el caso de España creo que tenemos mucha tendencia a estar en los extremos, o mucho o poco. Hay cosas que tienen que ser el gobierno central que decide las formas de actuar siempre en colaboración y en coordinación con las autonomías o con las demás administraciones, que son las que viven en el territorio y saben esas circunstancias, pero tenerlo establecido. No vale de nada decir que tenemos un montón de medios que después no se pueden utilizar porque hasta que llega la orden han pasado horas. En esos momentos hay que ser muy rápidos. Entonces, por eso te digo que tiene que haber un plan nacional, pero un plan nacional además coherente y un plan nacional coordinado con todas las autonomías. A lo mejor en cada autonomía tiene que ser un poco diferente, pero que esté. No podemos empezar a decir esta competencia es tuya, esta es mía, porque si no acabamos mal. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decirlo, yo creo que con el tema de los incendios se ha intentado hacer humo o cortinas de humo para... Y es lo triste, para otros problemas que hay en nuestro país no se hable de ellos. Y ya no sé en qué papel puede llegar a tener un ayuntamiento en este tipo de políticas forestales o si existe algún plan local para luchar contra los incendios, para combatir los incendios forestales. Pues nuestra masa forestal, sí tenemos varias zonas, no es tan numerosa como en otros lugares, pero por ejemplo sí que tenemos una cuestión que somos una zona de ribera, por nuestro término municipal pasan tres ríos y el Jamuz, incluso, aunque no roce nuestro término, sí que servidumbres y arroyos que van hacia él sí que están dentro de nuestro término. Entonces, ahí lo que nos tiene que permitir a los ayuntamientos es esa posibilidad de aplicar medidas de prevención, pues, limpiezas, a lo mejor ciertas obras hidráulicas. Lo que no es normal es que en La Bañeza tú si vas a
a los libros de actas del siglo XIX, principio del siglo XX, ves que incluso del siglo XVIII, ves que las corporaciones de cada momento hablan mucho de esos temas de labores de encauzamiento, limpieza, también para aprovechar luego el agua para el tema agrícola. Y ahora pues no se nos permita. Nosotros sabemos cuáles son las circunstancias. No sirve de nada que nos avisen y nos digan tened cuidado que se os va a desbordar el río si no nos permites tener primero esas capacidades de poder decir aquí limpio, aquí pues a lo mejor tengo que tomar una serie de infraestructuras. Y creo que hay, en el caso digo de La Bañeza, por su circunstancia fluvial, que luego en el tema de montes, pues por supuesto nosotros no tenemos montes públicos, pero bueno, sí que a lo mejor pues en el tema de mejora de caminos forestales de nuestra zona, pues sí que tendríamos que recibir más ayuda. Y por último, para terminar, debido al incendio se cancelaron las fiestas de La Bañeza. No sé qué ha pasado con esa programación y si está pensado pues, hacer alguna celebración durante el año para recuperar esas fiestas que no pudieron celebrarse por un tema. Se ha hecho ya hemos llegado a acuerdos, porque tenemos también que los profesionales sobre todo el tema pues más música, que ha sido la carga que los que más han sufrido, porque lo que pudimos o consideramos que no era necesario, pues alguna obra de teatro y demás no se suspendió, porque también la gente en esos días necesitaba también algo para donde poderse despejar, o los niños necesitaban ciertas actividades. Pero lo que se ha llegado con cada actuación que teníamos preparada, unos acuerdos, muchas ya se han realizado este fin de semana, por eso estuvo Radar y Polo Nández, y luego con los que no hemos podido llegar a un acuerdo de fecha para realizar ahora la actuación, se llegó a un acuerdo económico y se ha pasado ya para el año que viene. En concreto creo que son 2 o 3 orquestas. Pero sí que hemos intentado ir todos estos meses posteriores ir haciendo actividades porque bueno, consideramos que es importante tanto para la actividad social y económica de la ciudad como también para un poco también ese despeje de las personas que en el día a día pues tengan esa oportunidad de ocio de intentar disfrutar un poco.